En las cumbres de la isla de Gran Canaria, la piedra ha ocultado durante siglos un secreto. Una cueva tallada con medidas precisas en la toba volcánica. Un lugar sagrado que es, al mismo tiempo, un preciso calendario de luz. Risco Caído marca un punto de inflexión en la investigación arqueológica de Canarias. Es una expresión de identidad, es una expresión de la identidad de esta sociedad indígena. Es una pieza de arquitectura única. Sitúa a la sociedad de Gran Canaria aborigen en un horizonte y un nivel muy superior a lo que ha sido el imaginario colectivo. Porque ahora hay un vuelco, hay algo nuevo que trastoca lo que conocíamos hasta este momento. Hasta el siglo XV existió en el archipiélago canario un reducto de la cultura bereber que desarrolló sociedades en perfecta adaptación al medio de cada isla, las cuales desaparecieron tras un brutal proceso de conquista y asimilación. Sus características, incluida su procedencia, han dado pie a múltiples teorías. Los recientes estudios llevados a cabo sobre genética han confirmado ese origen norteafricano de las poblaciones aborígenes canarias, y más concretamente podríamos decir que estas poblaciones indígenas están vinculadas, por así decirlo, bueno, pues a poblaciones bereberes. Tenemos ciertas evidencias de que las inscripciones líbico-bereberes se desarrollaron por primera vez en el reino de Numidia en el siglo I antes de nuestra era. Y esto indudablemente hace que desarrollen una cultura, una economía y una sociedad estando aislados. Una isla que llega a alcanzar casi 40.000 habitantes en su momento álgido, ¿no? Es decir, eso implica un nivel de conocimiento tan extremo del medio y del control del medio que en pocos lugares puede haber para que pueda sobrevivir, porque si no simplemente se mueren, se acaban. Tenemos la suerte de contar con dos tipos de fuentes informativas. Las fuentes etnohistóricas, los documentos que se redactaron en el momento de la conquista y en los años posteriores, que son relatos hechos por los europeos que llegaron aquí, y también luego las fuentes arqueológicas. La última década en arqueología ha supuesto sin duda un revulsivo. Nos ha permitido profundizar en cómo se organizaron socialmente, en cómo se organizó la producción, todo lo que es el trabajo, ¿no?, cotidiano de esta gente. Es la relación entre fertilidad y fecundidad. Por eso esto es una sociedad matrilineal. Es la mujer la que transmite la herencia y el poder. Tenían un papel fundamental en la economía. Había una división sexual del trabajo, en donde las tareas estaban repartidas en función de los ciclos agrarios, y en ese sentido tenían exactamente la misma importancia que los individuos varones. Es una economía relacionada casi esencialmente con la práctica de la agricultura, por tanto el control del tiempo es esencial. Las crónicas de la conquista, las fuentes más cercanas en el tiempo, nos hablan de una sociedad claramente estratificada. En el gobierno del Estado figuraban, por un lado, los faicanes, sacerdotes encargados de relacionarse con las divinidades, y por otro, sobre toda esa estructura, la familia real, que incluía al Guanarteme. Las fuentes etnohistóricas hacen referencia a un grupo de mujeres que, según la fuente que se consulte, reciben el nombre de arimaguadas o de maguadas, que parecen vincularse con el segmento más destacado o dominante de la sociedad indígena. Eran unas mujeres que pertenecían
al estrato social más elevado y que tenían ese papel de intermediarias en los rituales. Los faicanes, muchos de ellos, estaban emparentados con la propia familia real. De alguna forma era esa nobleza. Algo parecido a lo que ocurriría en el Antiguo Egipto sería la que controlaría ese control del tiempo que permitiría la elaboración de esa arquitectura sagrada donde esas relaciones astronómicas quedan de alguna manera plasmadas. El Almogarén, según la definición de los cronistas, pues serían aquellos lugares que estaban asociados a las prácticas religiosas. Lo que hacen los aborígenes es llegar a esos lugares y encima conectarlos con el cielo. Elaborar cuevas artificiales, elaborar santuarios, donde les permite esa relación con las cosas celestes, el control del tiempo y el establecimiento del calendario, y por otra parte, un obvio fin metafísico, ¿no? La relación con sus grandes divinidades. No debemos olvidar que el Sol y la Luna eran casi con seguridad, y posiblemente algunos otros astros, las divinidades supremas de los aborígenes canarios. Así lo dicen las crónicas. Lo más probable es que era una práctica y un conocimiento reservado a un grupo muy privilegiado de la sociedad. Cuando los aborígenes llegan a las Islas Canarias, la propia orografía de Canarias te permite la elección de una serie de elementos claros y singulares donde identificar a la divinidad. Al referirnos al mundo espiritual de los antiguos canarios, cobran especial relevancia los santuarios de montaña, y entre ellos destacan los de la cuenca de Tejeda, en las cumbres centrales de la isla. Los más importantes son el complejo arqueológico de la Sierra de Ventaiga, el santuario de Risco Chapín, el asentamiento troglodita de la Mesa de Acusa y la zona arqueológica de Risco Caído, situada en Barranco Hondo, a más de 1000 metros de altitud. Los conjuntos trogloditas constituyen una peculiaridad de Gran Canaria y un elemento de su identidad cultural. Y son un eslabón básico para entender la interacción del ser humano con el medio y la evolución del paisaje a partir de esta relación. A mí me gustaría ir un poco al principio cuando ellos contactan, cuando arriban al territorio este, ver cómo se organizan, ver cómo llegan y saber exactamente por qué vienen y qué hacen. Yo trabajo el tema de la religión de esta antigua cultura, la arqueología de la religión, y trabajo el tema de los santuarios de montaña. Y dentro de ese está Risco Caído, que era como el santuario recóndito más importante, controlado, no lo sabemos si realmente lo controlaban los faicanes o eran las propias arimahuadas que estaban al tanto y el cuidado de esos sitios. Y en ese contexto es cuando me aparece este tema, un poco como la guinda, un poco de decir, bueno, pues mira, aquí tienes la prueba más evidente de todo con este hallazgo. Es decir, es un yacimiento que todavía funciona, o sea, que todavía se ve lo que sucedió y lo que ellos quisieron explicar y enseñar. Y eso es muy raro encontrar una cosa así, ¿sabes? En Risco Caído fue donde en 1996 el arqueólogo Julio Cuenca realizó un singular hallazgo. 2 cavernas expresamente excavadas en la roca para usos rituales, las hoy denominadas cuevas número 6 y 7. La cueva número 6 constituye un descubrimiento único que podría abrir nuevos caminos en la investigación acerca de la sociedad aborigen. Risco Caído es un asentamiento troglodita que estuvo habitado por los canarios hasta mediados de los años 50 del pasado siglo XX. El poblado se abandona, precisamente el propio topónimo lo está diciendo, porque los riscos se estaban desprendiendo y al prospectar en ese poblado que estaba, insisto, abandonado, encontré 2 cuevas que tenían puertas de tea abiertas, me refiero que no tenían cancela, y en su interior al entrar encontré pues que estaban llenas de pastos, pero en las paredes vi
grabados rupestres, que eran sobre todo destacaba la figura o la imagen del triángulo púbico representado por el triángulo equilátero invertido, con el vértice superior invertido. Y además en el suelo aparecían también una serie de cazoletas. Eso me dio pie a entender que estábamos ante un yacimiento arqueológico de carácter posiblemente religioso de los antiguos canarios, del que no se tenía conocimiento. Cuando nosotros localizamos a Pedro Melián, que era el propietario, y a la familia de las cuevas circundantes, ellos no tenían conocimiento del fenómeno de lo que se estaba dando. O sea, hay una distancia en el tiempo muy grande, donde la población, los pastores que siguen conviviendo, ven las rayas, pero ya ha perdido el conocimiento por la distancia, ¿no? Esto era un pajero, a ellos le llamaba la atención, efectivamente, la claraboya, la entrada de luz, en fin, pero no había un conocimiento claro de que aquello fuera un santuario, ¿no? La cueva número 6 presenta una planta circular con bóveda tallada en forma de parábola. La existencia en su pared occidental de ideogramas en forma de triángulo equilátero con el vértice superior invertido, en clara significación púbica, y de cazoletas, destinadas muy probablemente al vertido ritual de leche o agua, evidencia, por comparación con otros yacimientos, que se trata de un almogarén. Con esta palabra se designa a los lugares de culto de los aborígenes canarios. Pero lo más extraño es la claraboya abierta al naciente y también tallada por manos humanas. Probablemente los canarios conocían esa arquitectura megalítica, de donde quiera que viniera, pero lo que sucede es que ellos aquí, por la orografía de la isla de Gran Canaria, una isla muy montañosa, como un cono, una cosa muy... probablemente les resultó mucho más fácil excavarlo en cueva, o sea, reproducir ese arquetipo, ese modelo de templo en una cueva excavada. Ahora habría que plantearse cómo hicieron la cueva y cómo hicieron el conducto de luz. ¿Cómo se responde? ¿De qué manera, con tan pocos medios, pudieron estas personas, sin tener teodolito, sin tener telescopio, sin tener nada de lo que hoy en día no podríamos ir sin un GPS? Hay que tener en cuenta que esta construcción se hace con pico de piedra, no conocen el metal. Y la construcción además, o los constructores saben que a partir de los 5 metros cambia geológicamente la propia estructura del macizo rocoso. Por lo tanto, ellos tienen un conocimiento previo del lugar donde la van a construir, de la técnica de cómo construirla, para terminar en la construcción final construyendo lo que inicialmente ya habían premeditado. Es decir, con casi seguridad ellos tienen un diseño previo de lo que quieren hacer en la cueva. En este proyecto tuvo que haber una cabeza pensante que coordinó todo el proyecto, pero luego tuvo que tener unos ayudantes de muy alto nivel para que todos los replanteos y las ejecuciones de la obra se pudieran hacer con esa precisión de la que estamos hablando. En la cueva 6, la cueva más importante de Risco Caído, hay otro elemento importantísimo desde el punto de vista arquitectónico, que es la construcción de una claraboya, de un conducto de luz, que es donde está construido, es profeso, para que entre la luz del sol y provoque ese fenómeno, ¿no?, de la luz. Es decir, podía tener otra explicación. Hay muchas cuevas con otros conductos parecidos para airear la cueva, pero en este caso, por la propia construcción, la sofisticación y sobre todo por la altura, porque es inaccesible, está claro que está hecho, es profeso para ese tema. Los levantamientos tanto isométricos como hemos hecho, como los láser escáner que se han realizado del tema, demuestran que es una obra realmente de ingeniería compleja y no fácil de resolver. Conocían la geometría, y dentro de la geometría, no la geometría, digamos, al alcance de los primeros conocimientos, sino lo que se conoce ya como geometría sagrada. Para el arquitecto Juan Márquez Zárate, el tragaluz que permite que el sol dibuje determinadas formas en la pared contraria no es fruto del ensayo y el error, sino un preciso trabajo de diseño sobre plantillas predeterminadas. En esos modelos a escala, habrían sido diseñados todos los perfiles necesarios para garantizar el efecto luminoso, que serían luego llevados a tamaño real al excavar la claraboya. De ahí se infiere que los constructores debían de disponer de amplios conocimientos geométricos que incluían el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, el cual permite el manejo de la proporción. Pero no sería hasta el 2009 cuando quise comprobar qué sentido tenía ese orificio por donde entraba la luz y iluminaba el interior de la cueva.
Y en el solsticio de verano de ese año, el 21 de junio, visité la cueva al amanecer, a la salida del sol, y la luz entró y proyectó una serie de imágenes en la pared que interactuaba, por así decirlo, con los grabados. Los iba iluminando, los iba cubriendo y demás. Y entonces comprendí que probablemente estábamos ante un templo de los antiguos canarios que era también un calendario, o sea, un templo astronómico. Se me ponen los pelos de punta. Aquello te entra por los poros. Es decir, desde que tú entras tienes un cambio de clima, una sonoridad diferente, una iluminación distinta y una percepción del espacio con motivos artísticos que te pueden, que te transforman. Y si todavía eso no fuera poco, como arquitecto, empiezas a descubrir que hay relaciones armónicas entre la altura, la anchura, los elementos anexos a los espacios, y ves que hay unos equilibrios en el que todo está en armonía. Recuerdo perfectamente el efecto de la entrada de luz en la cueva. Es algo excepcional, o sea, hay que verlo. He visto muchos efectos de luces y sombras en muchos lugares del planeta, incluido, por ejemplo, el famoso en Abu Simbel, y en belleza, por la belleza del lugar, por el emplazamiento, por la magia, no tiene nada que envidiarle. Es decir, puedo decir sinceramente que me quedé alucinado. Esto es un tema de domesticación de salud muy importante, como podría ser el agua con canalillo o con la leche para provocar que vaya destilándose, o el aire para tocar instrumentos. Son elementos de la naturaleza que ellos conocen, domestican y con ellos generan elementos que luego son de la base ritual. A mi espalda se encuentra la pared que nosotros denominamos pared oeste, y es donde se concentra el mayor número de grabados rupestres del interior de esta cámara. Entonces, lo que sucede en esta cueva es que funciona, no solamente es un lugar de culto, sino que funciona también como un calendario muy preciso. El equinoccio de primavera empieza en este triángulo, tendríamos marzo, luego continúa abril, mayo y junio. Este triángulo es el que se corresponde con el solsticio de verano. Y a partir de ese momento el sol, la luz del sol ya no camina más en este sentido, sino que retrocede y viene hacia el mes de julio, agosto, septiembre. Y cuando llega septiembre se apaga, ya no entra más la luz del sol en el interior de la cueva. De marzo a septiembre, la luz solar dibuja cada mañana formas que recuerdan a figuras humanas y vegetales, las cuales, a partir del equinoccio de primavera, recorren la pared oriental acariciando sus ideogramas y marcando las principales paradas del sol. Igual ocurre con la luna. Estamos hablando de una cultura que maneja lo que se conoce hoy en día como el lenguaje visual. Es decir, un lenguaje a base de imágenes que se proyectan en la pared. ¿Qué singulariza a Risco Caído? Que en Risco Caído tenemos todo. Tenemos una cueva labrada, tenemos grabados rupestres, y encima esos grabados rupestres sufren unos efectos de luces y sombras espectaculares relacionados con los movimientos del sol y de la luna. Por tanto, es el compendio de todo ese saber. En el Risco Caído además se produce esa secuencia de imágenes que pasa de una figura fálica a una mujer embarazada, pasando por una forma como de semilla, como de fruto, luego esa luz entra por el triángulo púbico equinoccial, es decir, hay todo un complejo sistema simbólico en esa película, y permítanme la expresión, que se produce en esa cueva, que realmente estamos todavía trabajando en su descifrado. Es el culmen de la arquitectura aborigen. Hace que estemos ante un nuevo paradigma internacional, ¿no?
Nadie duda de Pascua, de Hawái, de lo otro. Pues bueno, con Risco Caído estamos haciendo que Canarias, la cultura de los antiguos canarios, esté situado a ese nivel. Estamos ante un elemento que entra dentro de lo que podríamos llamar la globalidad del ser humano, ¿no? Que es esa necesidad que tenemos de expresión simbólica, que es tan nuestra, tan de todos los humanos, y al mismo tiempo particularizada en un grupo concreto como es la sociedad indígena de Gran Canaria. Yo creo que Risco Caído es el hallazgo arqueológico uno de los hallazgos arqueológicos, por no decir el más importante de la historia de la investigación arqueológica de Canarias. Risco Caído. El hallazgo y lo que va a dar de sí, porque todavía queda mucho por descifrar. Hombres y mujeres pertenecientes a una cultura aislada y aún rodeada de enigmas, nos legaron este preciso marcador temporal, esta asombrosa máquina de luz que nos obliga a replantearnos lo que hasta ahora sabíamos sobre ellos. Y esto nos lleva a hacernos nuevas preguntas acerca del posible relato existente en las figuras dibujadas por el Sol y la Luna en Risco Caído, en un mecanismo del conocimiento que acaso no esté demasiado alejado de aquel que provocó que el ser humano se preguntara cuál es la relación entre una espiga de cebada y el recorrido del Sol por el cielo.